Buenas a todos, seguimos con ni más antiguos ni mejores. Vamos a seguir ahora con la parte en la que Simónides, aparece este otro personaje, desafía a Tischendorf. Entonces, primeramente vamos a esta fecha, el 27 de julio de 1861. La prensa británica se entera de que alguien cuestiona la antigüedad del descubrimiento de Tischendorf. Con toda lógica y razón, ¿no? Y está bien cuestionar las cosas. Entonces acá a la izquierda vemos, o sea, no acá a la izquierda, sino a la izquierda de Tischendorf, vemos a este de bigotes que es Constantino Simónides, ¿no? Constantin Simónides. Vamos a ver. Entendemos que en los círculos literarios corre el rumor, dice la prensa, ¿no? De que el manuscrito que ahora publica el gobierno ruso bajo la dirección del señor Tischendorf, que supuestamente es un manuscrito de la Biblia del siglo IV, no es un manuscrito antiguo, sino una producción moderna en su totalidad, escrita por un caballero que aún vive y que pronto tomará medidas para demostrar su autoría. El manuscrito se conoce como Códice Sinaítico y ha atraído gran atención en toda Europa. Recordemos que Tischendorf, al ser masón, tenía las conexiones adecuadas para que su descubrimiento sea famoso y también tener el apoyo de toda la prensa a su favor, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, si el rumor resulta ser cierto, como creemos que ocurrirá, las revelaciones que se produzcan serán de gran interés para la arqueología. Esto dijo la Gaceta Literaria, ¿no? en esa época, en esa fecha que vimos recién. Entonces, existen pruebas que sugieren que Simónides expresó sus afirmaciones de ser el autor del Códice Sinaítico en privado antes de que la noticia llegara a la prensa británica en julio de 1861. Y recuerden que el descubrimiento surgió supuestamente en 1844. Así que pasaron varios años entre lo que pasó y cómo se fue dando todo. Todo esto fue un proceso, ¿no? Desde que, y es más, desde que se produjo el códice, qué pasó con el códice, la aparición de Tischendorf, la misión de Tischendorf, todo eso, y después de que Tischendorf reveló lo que descubrió y después cómo contó, años después contó cómo lo descubrió supuestamente. Bueno, todo eso pasó a lo largo de varios años, varias décadas, ¿ok? Entonces, J.K. Elliot informa lo siguiente. Simónides parece haber hablado sobre la fecha del Sinaítico antes de septiembre de 1862, dado que Tregelles conocía esta teoría antes de esa fecha. Se lo comentó a J.E. Hodgkin en 1860 y en una carta a Sir Thomas Phillips el 2 de agosto de 1861. Acá la fuente. El 19 de diciembre de 1861, en una carta dirigida a Macmillan Hort, demuestra tener conocimiento de la afirmación de Simónides de ser el verdadero autor del Códice Sinaítico y lo tacha de mentiroso. Fíjense esto. En cuanto a Simónides, quiero examinarlo detenidamente por mí mismo. Si me puede prestar una copia, mucho mejor, si no, debo comprarla. Nunca se sabe dónde encontrar a este tipo. Sin duda ha encontrado manuscritos auténticos y valiosos, así como falsificaciones. Para completar el asunto, dice haber falsificado el manuscrito del Sinaí de Tischendorf, lo cual es la mayor mentira de todas. Esto lo dice Hort en Vida y Carta, volumen 1, 450. Hort, el famoso... a ver si no es... No, este es otro Hort, perdón. Ahí está. Macmillan Hort. Este no es el Hort de Westcott y Hort. Este es otro Hort. Pero fíjense que como lo empiezan a tachar de mentiroso a Simónides. Vamos a ver si Simónides tenía razón o no, porque aparece después de que Tischendorf gana cierta fama con el descubrimiento de este más antiguo manuscrito del Sinaítico, que les recuerdo, hay fotos y no sé si hay videos de que en los años 1900, alrededor de los años 1900 y pico, 1910, 1920, por ahí, están hojeando las páginas del manuscrito y la hojean como si fuese hojas nuevas. Lo hojean como si fuese un diario de la época.
No es no presenta una antigüedad del siglo IV. Porque si fuese del siglo IV estaría muy mal gastado. Estaría muy verdaderamente deteriorado. No, bueno, pero a ver, en la página puedo ver que hay cosas hojas muy oscuras. Bueno, ese es el problema del manuscrito. Y ya lo vamos a ver más adelante. Tiene hojas muy oscuras y hojas muy claras. Hojas muy nuevitas y hojas muy desgastadas. Si el manuscrito fuese del siglo IV estaría en todo del mismo color y todo desgastado. Eso nos da a entender de que no fue un manuscrito usado y que no es del siglo IV. Pero ya vamos a ver esas pruebas. Ya vamos a ver cada punto de toda esta historia. En 1862, el 3 de septiembre, The Guardian, el Guardián, publicó una carta de Constantino Simónides refutando las afirmaciones de Tischendorf. Simónides afirmó lo siguiente. Creado en 1839, o sea, Simónides afirmó que el Códice Sinaítico fue creado en 1839 como un regalo al emperador Nicolás I de Rusia. ¡Qué olor a masonería! ¿No sentís? ¡Olé! ¡Qué olor a masonería! ¡Qué olor a masonería! Pero bueno, sí, era masón, así que... Escrito en la forma antigua, en mayúsculas sobre pergamino. O sea, ¿qué más afirmó Simónides? Que fue escrito en la forma antigua, en mayúsculas sobre pergamino. Incluiría el Antiguo y el Nuevo Testamento junto con Bernabé, Hermas, Clemente, obispo de Roma, Ignacio, Policarpo, Papías y Dionisio el Areopagita. O sea, todos estos apócrifos del Nuevo Testamento, todos estos textos falsos, obviamente, ¿no? Eso es lo que iba a incluir, o lo que incluiría la idea de este manuscrito de regalo, que iba a ser producido de regalo para este masón emperador ruso, ¿no? Entonces Benedicto, su tío, preparó los ejemplares textuales y Simónides los copió. Benedicto creo que es el tío de Simónides, ya vamos a ver. Sí, el tío. Es otro monje, es un monje, perdón, de estos católicos que, como es, los ortodoxos griegos, eso. Entonces, seleccionó un códice ya existente prácticamente en blanco, o sea, un códice en el sentido de hojas, ¿no? Las hojas. Eliminó la portada antigua y otras páginas que habían sido dañadas por el paso del tiempo. Solo se incluyeron Bernabé y Hermas porque el pergamino se agotó. Simónides afirma que el volumen fue encuadernado y llevado a Constantinopla por Simónides y se lo mostró a Antimo y Constancio, antiguo obispo del Sinaí. Él recomendó que se colocara en la biblioteca del Sinaí. Citó una carta de Constancio fechada el 13 de agosto de 1841 que confirmaba que el volumen se había colocado en el Sinaí, ahí en el monasterio de Santa Catalina, ¿no? En 1853 lo vio en el monasterio y lo encontró muy alterado. Fíjense lo que dice. Pasan varios años, fíjense, ya después, ¿no? Fíjense que en 1841 se había colocado en el Sinaí. En 1844, recuerden los viajes de Tischendorf al monasterio, y que después de 1844 ahí empieza a ir solo al monasterio, deja de viajar por toda Europa y empieza a fijarse solo en el monasterio. Y fíjense que después de esas visitas de Tischendorf al monasterio, en 1853 Simónides lo vio en el monasterio y lo encontró muy alterado, con un aspecto más antiguo del que debía. Alguien metió mano, obviamente. O sea, alguien metió la mano ahí. La dedicatoria al emperador Nicolás, situada al principio del libro, habría sido eliminada. No sabe cómo Tischendorf se las ingenió para llevarse el códice a San Petersburgo bajo el título de Códice Sinaítico. Dice, vi los primeros facsímiles de Tischendorf que me fueron entregados en Liverpool, reconocían al instante mi propia obra, como le dije inmediatamente. O sea, fíjense que más afirmaciones de Simónides. Fíjense lo que dice Simónides, que, recuerdan, afirma que él produjo el
el códice. Él produjo, es trabajo de él en realidad. No es que fue del siglo IV, ¿tá? Entonces, afirma la veracidad de sus declaraciones y afirma que Tischendorf ha impuesto al mundo erudito, a la comunidad académica, ¿no? Ha impuesto al mundo erudito un supuesto manuscrito del siglo IV. Eso es lo que impuso Tischendorf. Después ofrece numerosos detalles significativos de personas que lo vieron con el códice, muchas de las cuales aún vivían, y reta a sus lectores a comprobar la veracidad de su relato. Muchas personas vieron a Tischendorf robar las páginas del manuscrito, robarse el códice. Por eso había cierta oposición a partir de la primera segunda visita de Tischendorf al monasterio. Pero como era masón, tenía sus conexiones y ¿qué podían hacer? Entonces, en cuanto a la evidencia interna, cualquier persona con conocimientos de paleografía debería poder decir de inmediato que se trata de un manuscrito de la época actual. Explica que varias personas lo corrigieron y que no se pretendía que fuera un producto terminado. Mi tío Benedicto, dice Simónides, corrigió el manuscrito en muchos puntos, tal y como estaba previsto para ser copiado. O sea que eso era un prototipo encima, no era que estaba... O sea, Benedicto lo iba a preparar todo, a preparar todo el esqueleto, digamos, por así decirlo, todo el croquis, por así decirlo, del manuscrito, y después lo iba a perfeccionar Simónides, que Simónides sabía griego, sabía bien, era griego koiné y todas esas cosas. Entonces, explica la presencia de tres personas, Simónides, Benedicto y Dionisio, el calígrafo del monasterio. Simónides continúa afirmando, marcó en el margen, las iniciales de diferentes manuscritos de los cuales había tomado ciertos pasajes y lecturas. Dice que ciertas marcas desconcertaron al profesor Tischendorf, quien ha inventado muchos métodos ingeniosos para explicarlas. Afirma poder señalar dos páginas distintas en el manuscrito, aunque no lo he visto en años, en las que se encuentra la prueba más incuestionable de que es de mi autoría. Reconoce los problemas que se iba a acarrear por hacer estas afirmaciones. Dice, sé perfectamente las consecuencias que me traeré, y ahora declaro solemnemente que mi único motivo para publicar esta carta es promover la causa de la verdad y proteger las letras sagradas de cualquier imposición. Tras la carta de Simónides a The Guardian, a este periódico, en septiembre de 1862, la autenticidad del códice fue objeto de un acalorado debate en la prensa británica hasta que Simónides abandonó Gran Bretaña en otoño de 1864. Los siguientes periódicos, revistas y publicaciones periódicas abordaron diversos aspectos de la historia. Fíjense, The Guardian, The Literary Churchman, The Journal of Sacred Literature, The Christian Remembrancer, The Parthenon, The Clerical Journal y The Athenaeum. Todos estos periódicos, ¿no?, abordaron, pusieron su opinión, ¿no? En 1864, F.H. Scrivener publicó una recopilación completa del Códice Sinaítico con el texto recibido del Nuevo Testamento. ¿El texto recibido? Vamos a ver. Contiene un análisis de 13 páginas sobre las afirmaciones de Simónides de haber creado el códice. Finalmente, desestimó las afirmaciones de Simónides por falsas. A medida que el debate se desarrollaba en la prensa entre 1862 y 1864, Simónides tuvo tanto defensores como detractores, gente que estaba a favor y gente que se puso en su contra. Entre los defensores se encontraban J. E. Hodgkin. Calínicos Mónacos afirmó estar con Simónides en el monte Athos cuando se creó el códice. Entonces, Calínicos presentó numerosas cartas defendiéndolo. Charles Stewart, biógrafo de Simónides. Entre los detractores se encontraban W. E. Wright, Henry Bradshaw, S. P. Tregelles, Vaux, Neuenham, Konstantin Tischendorf, claramente, Johnny Fenton, Anthony Hort. Ahora sí, este es el otro Hort, este es el Hort del texto crítico, este es el Hort que produjo junto al... que era ocultista. Westcott y Hort eran ocultistas, eran pro-católicos, eran satanistas básicamente,
y produjeron el texto crítico. Ya voy a mostrar, ya voy a hacer un estudio sobre ellos, sobre estos dos personajes malignos que odiaban el texto recibido, pero al público le decían, sí, el texto recibido está bien, pero en sus cartas privadas escribían y manifestaban que odiaban el texto receptus. Qué sucios. Pero bueno, fíjense que John Fenton Anthony Hort, que es uno del dúo dinámico del texto crítico de 1881, ¿no? De la edición revisada de la Biblia en inglés de 1881, mejor dicho también, y del texto crítico en esa época también. Fíjense que él defiende a Tischendorf. O sea que el productor de este Nuevo Testamento en griego corrupto y satánico defiende a este masón, Tischendorf, que defiende a esta falsificación del siglo XIX, que supuestamente viene del siglo IV, pero no, ni de casualidad es del siglo IV. Fíjense ahí ustedes los personajes de las nuevas versiones, qué malignos que son. Son unos falsificadores, son unos fraudulentos, son unos siervos del diablo. Es así, lo comprueba la historia. Es así, lo comprueba la historia y lo comprueban sus acciones y sus intenciones y sus frutos. Porque las nuevas versiones son fruto de todos estos siervos del Vaticano. Es así. F.H. Scrivener también estaba entre los detractores de Simónides. Si bien los defensores de la autenticidad del códice pueden cantar victoria, ya que fue aceptado por el mundo académico como la Biblia más antigua del mundo, el debate en la prensa nunca se resolvió del todo. Entonces, vamos a ver puntos destacados del debate entre 1862 y 1864. El 28 de enero de 1863, el periódico The Guardian publicó una carta abierta de Simónides a Tischendorf. Dice: una vez más, afirmo seriamente que yo escribí el códice y que Tischendorf ha mencionado los nombres de Federico Augusto y Sinaítico, Augustanus, ¿tá? Y lo reto a que presente estos códices en Londres y en una reunión pública de literatos reunidos, de letrados, ¿no? Con el propósito de que se decida de una vez por todas si él o Simónides han dicho la verdad. Le dijo, bueno, vamos a ver, vamos a reunirnos en Londres, vamos a resolver este tema como hombres, cara a cara. Vamos a ver si es la verdad lo que vos decís y vamos a poner sobre la mesa las cartas, por así decirlo, y vamos a resolver este tema. Ese es el desafío que Simónides retó a Tischendorf. En 1863, el 6 de junio, en una carta a The Guardian, Simónides critica duramente a Tischendorf y a sus partidarios. Dice: durante todo este tiempo también se ha descuidado la verdadera prueba de la autenticidad del códice sinaítico. Se aseguró al público que en mayo Tischendorf estaría en Londres, armado con al menos una parte de su gran códice. He esperado en Inglaterra con la esperanza de tener la oportunidad de conocerlo personalmente para demostrarle su error, pero mayo ya pasó y el descubridor no ha aparecido. Típico de masón, mano larga, cobarde, rata, doble cara. Típico. Qué bárbaro. Que los defensores de la antigüedad del manuscrito lo convenzan de que venga de inmediato y afronte la prueba, o de lo contrario, se calle para siempre. Entonces vemos que Tischendorf arrugó. No se presentó. Espera, pero si vos tenés la verdad, si vos tenés la Biblia más antigua, ¿por qué no vas a aceptar el desafío y vas a mostrar las pruebas? Y si supuestamente descubriste la Biblia más antigua, el mejor y más antiguo manuscrito. Ah, claro. Es verdad, cierto. Sos un masón, siervo del Vaticano, siervo del Papa, siervo del diablo, siervo de Satanás, que forjaste toda esta mentira. Por eso no te vas a presentar en Londres para decir la verdad. Eso es lo que hizo Tischendorf. Arrugó y no fue al debate. Tischendorf nunca fue a Londres para debatir con Simónides. Tischendorf nunca fue a Londres para debatir con Simónides. Apareció en febrero de 1865, después de que Simónides abandonara Londres en el otoño de 1864. Qué cobarde. Cobarde mentiroso. Míralo al descubridor. La fama, ay, la fama por toda Europa. Uy, descubrió la mejor Biblia que estaba incompleta y tenía manuscritos, ¿cómo se llama?
tenía textos apócrifos católicos. ¡Wow! Toda la fama hasta que lo retaron a un debate. Fíjense cómo nunca más apareció. Esperó a que Simónides se vaya de Londres y ahí apareció. ¡Qué rata! En julio de 1863 se publica una carta de Callinicos del Sinaí en The Guardian, The Journal of Sacred Literature y en The Literary Churchman. En estos periódicos se afirma que Callinicos Mónacos no es una persona real. ¿Ven cómo la prensa empieza a estar en contra de Simónides? ¿Por qué? Y porque la prensa está controlada por el Vaticano. Es así de simple. Claramente van a ir a estar a favor del masón siervo del Vaticano. La prensa se puso en contra de Simónides. Y lo tacharon de mentiroso a Simónides. Y dijeron que Callinicos no era una persona real. Esto está la fuente acá. Después dice, la carta afirma que el códice sinaítico estaba marcado en los catálogos antiguos del monasterio de Santa Catalina. En 1863, en junio-julio también, se publica... de vuelta. Bueno, a veces... error de... ¿Cómo se llama? Error de imprenta acá. Bueno, estaba diciendo lo mismo. Ahora, Simónides discrepa de las afirmaciones de Callinicos del Sinaí de que el códice estaba marcado en los catálogos antiguos del monasterio. En los catálogos antiguos del monasterio. Dice, niego enfáticamente que el códice sinaítico estuviera inscrito en el catálogo antiguo por la sencilla razón de que no existe ningún catálogo antiguo. No había ninguno allí hasta que hice un catálogo durante mi primera visita. Los opositores de Simónides nunca elaboraron ningún catálogo. O sea, todo esto es un ataque de los medios en contra de Simónides para mantener esta historia viva, ¿no? Mantener esta narrativa de la Biblia más antigua, los más antiguos y mejores manuscritos, ¿ven? O sea que Tischendorf tenía la prensa a favor y Simónides la tenía en contra. Veamos ahora el misterio sin resolver de la literatura. En 1907, J.A. Farrer escribió un libro titulado Falsificaciones literarias. Acá vemos la introducción, digamos. La tapa sería, no me acuerdo. Que es del libro y lo tengo. Lo tengo obviamente en mi librería electrónica. El capítulo 3 se titula Falsificación griega, Constantino Simónides, y analiza el asunto en detalle. Si bien Farrer cuestiona el carácter y la fiabilidad de Simónides, no está dispuesto a declarar definitivamente que el códice sinaítico no es una falsificación. Por lo tanto, la cuestión, dice, pendiente sobre la antigüedad del códice, a la espera de obtener más pruebas, debe permanecer entre los misterios interesantes pero sin resolver de la literatura. Gracias, Farrer. Gracias por nada. Un viejo debate cobra nueva vida. ¿Qué pasó en 2009? Fíjense cómo se pegaron un tiro en el pie. El códice sinaítico, porque fíjense que de 1907, de 1860 y pico, nos vamos al 2009. ¿Qué pasó durante todos esos años? Entre que la disputa en los medios de comunicación quedó sin resolver. Bueno, el mundo lo aceptó. El mundo académico y muchos críticos textuales y obviamente los católicos, fanáticos de la mentira, fanáticos del diablo, aceptaron el códice sinaítico como uno de los más antiguos y mejores manuscritos, al igual como ya habían aceptado el códice vaticano. Eso pasó durante todos estos años. Si vos buscas en Google la Biblia más antigua, te va a salir el códice sinaítico. ¿Es verdad eso? No lo es. No lo es. Pero a este mundo le encanta la mentira a este mundo. Por eso vemos que hay más mentira que verdad. Ahora, fíjense lo que pasó en 2009. El códice sinaítico en su totalidad, todas las secciones, se publicó en línea en www.codexsinaiticos.org. Puedes ir a la página y revisar página por página de lo que resta del manuscrito, porque no está todo completo encima. Puedes revisar página por página el manuscrito en internet. Fíjate, búscalo. En 2011, Hendrickson Publishers imprime un facsímil fotográfico del códice sinaítico.
En 2012 recomiendo este documental, muy bueno. No sé si está subtitulado al español, no sé, pero si sabes inglés, te recomiendo mucho. Tares Among the Wet, Cizaña entre el trigo, sería el título, de Adulam Films, producido por Chris Pinto. Chris Pinto es un hermano en Cristo que tiene muy buenos documentales. Recomiendo mucho el documental. Los documentales son tres. Tiene documentales sobre la Biblia, sobre la verdadera historia de Estados Unidos. Muy bueno. Este documental, Tares Among the Wet, reavivó el debate contemporáneo sobre el verdadero origen del Códice Sinaítico. En 2015, la Biblioteca Vaticana publica en línea el Códice Vaticano. En 2015, que también lo puedes ver en línea, obviamente, ¿no? Porque lo publicaron. En 2015, Hendrickson Publishers, en colaboración con la Biblioteca Británica, publica Códice Sinaítico, nueva perspectiva sobre el antiguo manuscrito bíblico. ¿Antiguo? No menciona a Constantino Simónides. Claro, porque les conviene. Para tapar un montón de cosas, para tapar sus propias mentiras. En diciembre de 2015, David W. Daniels comienza su serie de vlogs, Curiosidades sobre el Sinaítico, en la página de YouTube de Chick Publications. Y vos podés ir a ver, creo que está traducido al español, o sea, está subtitulado, así que muy bueno, lo recomiendo. El canal de Chick Publications y David Daniels tiene muchos estudios, muchos videos exponiendo, ¿qué puedo decir? Casi todo en profundidad sobre todo este tema de Sinaítico, Vaticanus, si no me equivoco también, pero... Septuaginta, Sinaíticos y Septuaginta. Creo que también menciona cosas sobre el Vaticanus, pero muy bueno. El trabajo de David Daniels muy bueno, y él publicó 2 libros sobre todo ese tema. Muy bueno el trabajo, muy bueno, muy en profundidad el trabajo de David Daniels, y lo explica re bien, lo explica bastante bien en sus videos, así que recomiendo para el que esté más interesado en ver y estudiar el tema en profundidad y ver todas las fuentes, los libros, las cosas. Muy bueno, una investigación muy a fondo, muy bueno. Así que te recomiendo ir al canal de Chick Publications para ver sobre todo esto del Sinaítico y la Septuaginta, ¿no? Que claramente la Septuaginta no viene de antes de Cristo. La Septuaginta es del siglo IV también. En 2016 se lanzó Sinaiticus.net como un esfuerzo conjunto de Chris Pinto, Stephen Avery, David Daniels, Mark Michie y W.R. Mayer. No sé si sigue estando la página, ¿no? Creo que yo la otra vez que busqué, no sé si escribí mal, como acá. Entonces por eso no pude entrar a la página, o si de verdad no existe más la página. Pero bueno. Este sitio web se dedica a exponer la naturaleza fraudulenta del Códice Sinaítico, porque es así, el Códice Sinaítico es un fraude, es un fraude del siglo XIX, que dice ser del siglo IV, y claramente no lo es. En 2016 se publica La falsificación del Códice Sinaítico de William Cooper, lo recomiendo. Cooper, no Cooper, pero bueno. Lo recomiendo este libro, está muy bueno, tiene también información concisa, con fuentes, todo. No sé si está traducido al español, pero bueno, si sabes leer inglés, te lo recomiendo. Originalmente se publicó solo en formato Kindle, con formato electrónico. Desde entonces también se ha publicado en formato de bolsillo. En 2017, el Dr. David Sorenson publica Ni el más antiguo ni el mejor. Este libro también está bueno, Neither Oldest nor Best. Solo que medio que hay que... no sé si se consigue por internet, o sea, sí se consigue, pero es como que en físico... ¿cómo te puedo decir? Por envío, ¿viste? Envío internacional, porque no sé si acá en Sudamérica está. Acá el autor de este artículo dice: lo leí en abril de 2017, fue mi primera vez en contacto con el debate. En 2018 dice: es la Biblia más antigua del mundo, una falsificación, fue publicado por David Daniels de Chick Publications. Ahora vamos a ver cómo el Códice Sinaítico no es el mejor. Prepara tus ojitos. Y prepara tus ojitos, porque vas a ver cosas que no te muestran en ninguna iglesia, academia, universidad. Esto no te lo muestran. Esto no te lo muestra cualquiera. Códice Sinaítico, ¿no? Vamos a ver. Se saltan 24 capítulos. En la misma página, en la misma columna, en la misma línea, el texto salta de
Primer libro de Crónicas 19:7 a Esdras 9:9. Epa, ¿qué pasó? O sea que se salta de la mitad de un libro a la mitad de una oración en un libro completamente diferente. Che, pero ¿no era que este era el mejor manuscrito? Mirá la porquería de manuscrito que es. ¿Ves que no es el mejor? Mirá la porquería. ¿Para qué quiero un manuscrito que salta de un libro a la mitad de una oración de un libro completamente diferente? Es una porquería esto. Porque lo es una porquería. Es una porquería griega que supuestamente el Antiguo Testamento es en griego y mentira, el Antiguo Testamento es en hebreo. Y vienen a querer engañar a la gente con antiguos testamentos griegos para justificar libros apócrifos, para eso. ¿Y para qué? Y para que la gente acepte doctrinas católicas. Esa es toda la mentira detrás de las nuevas versiones y más de estos códices, sinaíticos, Septuaginta, Vaticanos. Son libros católicos estos. Fíjate que en la misma página, en la misma columna, en la misma línea, el texto salta de y podés ir a la página Codex Sinaiticus, esta, a ver. Puedes ir a la página, acá, puedes ir a la página y revisarlo con tus propios ojos día y noche. Puedes dejar la pantalla de tu computadora ahí todo el día para que venga todo el mundo y revise con sus propios ojos cómo el Códice Sinaítico es una porquería, que no sirve para nada. Sirve solo para engañar a la gente y mandarla al infierno. Fíjense, se salta de la mitad de un libro a la mitad de una oración en un libro completamente diferente. Acá está. Primer libro de Crónicas, 18:15, 19:17, ¿no? La página empieza del 18:15 al 19:17 y la página misma termina en segundo Esdras 9:9. 9:11. Encima, segundo Esdras. Un desastre. Esto no, mirá, esto no es un mejor manuscrito, esto es un desastre que es nuevo y fue manoseado para que parezca viejo. Fíjate, acá está. Del 19-17, acá está. Acá está en la misma página, podés revisar esto. Fíjate, encima vemos el agregado. Esto es agregado acá. Fíjate, pues, repito, anda a la página, fíjate acá, puedes ir y ver la fuente acá, la referencia. Anda, busca primer libro de Crónicas 19-17 y te va a saltar esta página. Hace zoom, revisa el manuscrito, fíjate hoja por hoja todo. Y mira, acá abajo te muestran cómo salta de 9:17 del primer libro de Crónicas a segundo de Esdras 9:9. Una porquería total. Qué locura. ¿Qué más? ¿Notas originales o autocorrección? Eclesiastés 4:3. En Eclesiastés 3:9. 3:19, perdón. Y al 5:1. Eso sería esta página, ¿no? Esta página va de Eclesiastés 3:19 acá a Eclesiastés 5:1, ¿no? Entonces, vamos a preguntarnos, ¿debería Eclesiastés 4:3 estar en el texto o no? Porque fíjate cómo, fíjense la página tal como apareció en el facsímil de 1862. Haces zoom si querés, esta es la misma página y la podés revisar en el manuscrito ahí en la página de internet. Perdón porque no tengo imágenes más grandes, no sé cómo hacer para hacer bien grande. Hago lo posible para que la imagen sea bien grande, pero en el video resulta así. Fíjate, esta es la misma página, pero fíjense que en 1862 apareció así y después aparece toda manoseada, anotada y con Eclesiastés 4:3 agregado, porque acá le faltaba y acá se lo agregaron. Esto no es un manuscrito confiable, por si que te estás rascando la cabeza. Claramente no es un manuscrito confiable. Mirá la porquería que es. Y encima fíjate cómo lo manosearon y fíjate cómo en el facsímil aparece todo limpito y nuevito. Las letras, fíjate que nuevitas y limpitas que están en el facsímil. Y fíjate acá en el manuscrito cómo está todo que parece viejo. Pero cómo, hoy lo podemos ver así y en el 1862 parecía nuevito. ¿Por qué? ¿Y por qué es del siglo XIX? Esto no es del siglo IV. Un manuscrito del siglo IV no se ve así. Y ni siquiera así tampoco. Un manuscrito del siglo IV no se ve como se ve acá a la derecha, ni como acá a la izquierda.
¿Se entiende? Ya vamos a ver las pruebas de que sí, lo manosearon. Este manuscrito fue manoseado. La estamos viendo, ¿no? Mirá, lado a lado. Fíjate las hojas, lado a lado, cómo están. ¿Ves? Acá. Y acá se le agregó. Acá, no sé si ves el mouse, se le agregó. Acá sería, que se le agregó lo que está acá. No es confiable. No es confiable, parece los manuscritos del Corán, que le agregan todo remanoseado. Fíjate el desastre que es esto, por favor, fíjate. Y dicen los más antiguos y mejores manuscritos. Esto no es más antiguo ni es mejor. Fíjate la porquería que es esto. Parece que lo escribió un nene de 4 años. Mirá. Sobreescritura y notas marginales en Isaías 1. Fíjate cómo lo vemos hoy en día. Y esto lo repito. Anda a la página y revisa el manuscrito con tus propios ojos. Por eso dije, prepara tus propios ojos. Fíjate. Esto está sobrescrito, parece. Y acá tiene, parece que con lapicera escribieron encima y arriba. Y acá vemos la página tal como apareció en el facsímil de 1862. Otra vez, limpita. Limpita. Por eso vemos cómo Simónides escribió originalmente. Y después Tischendorf se afanó las hojas, no las devolvió. Encima prometió que las iba a devolver y no las devolvió. Una rata total. Y las manoseó. Y manoseó todo el manuscrito. Y lo hizo parecer más antiguo mediante jugo de limón. Sí, con jugo de limón tiñeron las hojas para hacerlas parecer más antiguas. ¿Ves? Ni más antiguos ni mejores. A despertar. Hace zoom y anda a las páginas y fíjate. Fíjate acá lado a lado. Cómo borronearon, ¿no? Acá, ¿viste esto que está acá arriba? Lo borronearon. Borronearon todo. Lo que estaba alrededor. Lo borronearon. Esto de acá arriba, esto de acá arriba. Lo borronearon. ¿Ves? Acá no aparece. Lo borronearon. Todo manoseado. Todo corrupto. Ahora, ¿qué hay con Jeremías 39, del 2 al 4? Fíjate esto. Y fíjate acá abajo. Esta notita agregada con una flecha y qué sé yo, qué sé cuánto, mirá. Esto no es un manuscrito confiable. Mirá la porquería que es esto. Le agregaron acá. O sea que faltaba y le agregaron después. Algo quitaron y algo le agregaron. O sea que está fuera de columna el versículo del 2 al 4. Desastre. Es un desastre todo esto. ¿Cuál es la escritura, no? Ahora veamos el ejemplo de Esther 5, 2 al 6, 11, ¿no? La página comienza con Esther 5, 2 y termina con 6, 11. ¿Cuál es la escritura? Fíjate aquí. ¡Ay! ¡Por favor! Fíjate el desastre que es esto. Fíjate el desastre que es esto, por favor. Che, ¿cuál es la escritura? A ver. Porque esto está todo... Esto es un desastre. Esto es el peor manuscrito que existe. ¿Entendés que todos estos católicos y todos estos supuestamente protestantes, supuestamente eruditos, supuestamente evangélicos que no protestan ni evangelizan, todos estos falsos cristianos, todos estos fanáticos del seminario y de la teología y todo esto son fanáticos y quieren perpetuar esta mentira de que los peores manuscritos y más incompletos manuscritos son los mejores y más antiguos? Fíjate la locura. En la Biblia dice, hay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz oscuridad y de las tinieblas luz, básicamente. Que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz. Hay de aquellos. Fíjate cómo a los peores manuscritos que existen, porque fíjate, abrí tus ojos, fíjate el desastre que es esto. ¿Tenés ojos? Usalos. Fíjate la porquería de manuscrito que es esto.
A los peores manuscritos ellos le llaman los más antiguos y mejores, o los manuscritos con más autoridad. Esto no tiene autoridad ninguna. Esto no tiene nada de autoridad sobre mí. Este manuscrito, esta porquería no me va a decir que es la palabra de Dios, porque primeramente el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, no en griego. Este manuscrito no tiene ninguna autoridad. Fíjate, todas las anotaciones, todo lo agregado, un desastre. ¿Cuál es la escritura? A ver, ¿cuál es? ¿Lo que está en las columnas o lo que está...? Es un desastre, fíjate todo, fíjate todo. Esto es la misma página, ¿eh? Todo esto que está apareciendo acá. Fíjate, pone pausa, fíjate, o anda a la página, ¿no? Pone pausa, anda a la página y busca Esther 5:10, qué sé yo, y te va a saltar esta página, porque está entre 5:2 y 6:11 la página. Y fíjate con tus propios ojos el desastre que es este manuscrito. Es una porquería este manuscrito. No es ni más antiguo ni mejor, es un desastre, es un desastre. Fíjate, y pone pausa y fíjate, puedes examinarlo con tus propios ojos cuando quieras. ¿Cuál es la escritura? Segundo Esdras 22, fíjate, ¿cuál es la escritura? ¿Ves? Y acá qué limpitas que aparecen ciertas hojas, o sea, ciertas letras, y otras parecen porque se lo manoseó para hacerlo parecer más antiguo, pero hay ciertas partes que se olvidaron, o en el apuro se olvidaron de hacerlas parecer más viejas. Pero fíjate el desastre que es esto. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. ¿Esto es el más antiguo y mejor manuscrito? Yo no estoy viendo que sea mejor. Encima que tiene, desde el vamos, tiene textos apócrifos. No es el mejor. Viene del siglo XIX. No es el más antiguo. Alguien está mintiendo. Yo estoy viendo las pruebas, las fuentes y las pruebas de una investigación honesta y seria. Dicen que estos, sea Septuaginta, sea Vaticano, sea Sinaítico, no son ni más mejores ni antiguos. Que el Señor reprenda y destruya a todos los que estuvieron involucrados en esta mentira y en la propagación de esta mentira. Así nomás. Porque realmente odian la palabra de Dios. Y ya se va a venir un video sobre ese tema. Ellos odian la palabra de Dios. Por eso la quieren corromper. Por eso quieren ocultar la verdadera palabra de Dios. Por eso odian el Textus Receptus. Porque odian la palabra de Dios. Fíjate, un desastre. Es un asco, mirá. Un asco este manuscrito. Pone pausa, fíjate todas las imágenes. Hace zoom, hace lo que quieras. Sigamos. Mirá. Anotaciones entre líneas, adiciones. Encima queriendo copiar, ¿no? Porque esto es un escriba diferente, ¿no? Porque este está queriendo copiar la letra del otro escriba, ¿no? Esto sería entonces la letra original de Simónides y alguien le agregó otra cosa, ¿no? Se renota que son caligrafías distintas, fíjense, es caligrafía distinta. ¿Ves? No hace falta entender griego, o sea, ves la caligrafía y es distinta, o sea, por eso digo, hay que tener ojos y usarlos, nada más. Una porquería. Una porquería. Veamos lecturas distintivas en el Códice Sinaítico. Mateo 5:22 omite la frase sin causa. Curiosamente, en las nuevas versiones también se omite la frase sin causa. ¿En qué manuscritos se basan las nuevas versiones? ¿Ves? ¿No te hizo clic la cabeza? ¿Ves toda la fama que le quieren hacer a estos más antiguos y mejores manuscritos y son una porquería? Y las nuevas versiones dicen, esta nueva versión se basa en los más antiguos y originales manuscritos. ¿Esta porquería es lo original? ¿Esto es el original? Esto es una porquería, esto no es el original. Los originales no existen, recuerden, los originales no existen. No existe un manuscrito del Génesis al Apocalipsis completo. No existe. Porque la Biblia no fue compilada así, de que alguien puso a escribirse del Génesis al Apocalipsis de un solo volumen y se copió y se... No, así no fue producida la Biblia, ¿tá?
Y esto lo podemos ver en la página. Mateo 5:22 omite la frase sin causa, ¿no? Esto lo podemos ver. Puedes ir a Mateo 5:22 en la página del Códice Sinaítico, en la página de internet, y ver el manuscrito con tus propios ojos. Lo puedes ver por vos mismo, que le falta, y acá está la traducción, ¿no? Le falta la frase sin causa. Y eso es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, en otro pasaje bíblico, él se enoja. Entonces, cuando le omitís la frase sin causa, Jesús queda como un pecador y como un hipócrita, porque primero dice: el que se enoje sin causa será lanzado al fuego del infierno, básicamente, ¿no? Será culpable de juicio, perdón. Será culpable de juicio, ¿no? ¿Y Jesús qué? ¿Se enojó y qué? ¿Sería culpable de juicio? Claro que no, porque Jesús se enojó con causa. El pecado es enojarse sin causa. Pero alguien omitió la frase sin causa. ¿Ves qué satánico toda esta movida? Marcos, fíjense, si vieron que les mostré en videos anteriores cómo Marcos 16 del 9 al 20 dicen, las nuevas versiones y ediciones críticas y Biblias católicas dicen: Marcos 16 del 9 al 20 no se encuentra en los más antiguos y mejores manuscritos. Y fíjate cuál es el más antiguo y mejor manuscrito, esta porquería de Sinaítico. Esto no es más antiguo ni mejor. Y fíjense que Marcos 16 del 9 al 20 no está. Acá lo estamos viendo, hace zoom, esta es la página. Me parece que lo borraron. No está. Fíjense, lo borraron. ¿Viste? Lucas 2:33, quita a José y añade su padre. Y si vos vas a una nueva versión, dice su padre y su madre. José no es el padre de Jesús. Y esto dice en las Biblias católicas también. En muchas Biblias católicas dice su padre, no dice José. Si los católicos son tan, no, bueno, porque María era purísima, entonces ¿por qué la Biblia católica dice que José es el padre de Jesús? Enfermo, imbécil, endemoniado, adorador del diablo, ignorante. O sea que supuestamente para ustedes, católicos, María es súper virgen, pero tu Biblia dice que se acostó con José. Y que José es el padre de Jesús. Es que sí, María se acostó con José, pero no para tener a Jesús. ¿Ven? Cosa que tu Biblia sí dice, católico. Tu Biblia católica, que viene de un masón y de servidores, sirvientes del diablo, dicen que José es el padre de Jesús. Enfermo todo esto. Fíjate, acá está la palabra. En Lucas 2:33 quita a José y añade a su padre. Y esto es lo que vemos en las nuevas versiones y en las Biblias católicas. Juan 7:8 omite la palabra todavía. Por eso en las nuevas versiones también omiten la palabra todavía. ¿Ves? Acá estamos descubriendo el porqué de estas nuevas versiones. ¿Ves? Haciendo de Jesús un pecador también, porque supuestamente Jesús mintió en Juan 7. Porque dice: yo no subo a la fiesta, y después va y sube a la fiesta. ¿Qué? ¿Jesús mintió entonces? ¿Le mintió a sus hermanos? No, Jesús en realidad dijo: yo no subo todavía a la fiesta. Pero fíjate vos cómo quitarle una sola palabra hace un gran estrago. ¿Ves? Juan 8 del 1 al 11 no está. Juan 7:53 tampoco aparece. Y acá lo vemos. ¿Lo puedes ver? Lo puedes revisar todo en la página. Y fíjate cómo en las nuevas versiones también se pone en duda Juan 8 del 1 al 11. Y no aparece Juan 7:53. Y ya voy a hacer un video. Voy a agarrar todas las falsas versiones que tengo y vamos a revisar. Vamos a revisar a ver cómo quedaron después de estar basadas en los peores manuscritos que hay. Vamos a ver el fruto, vamos a ver cómo quedaron las escrituras. Las escrituras, entre comillas, ¿no? Vamos a ver, pero ya voy a hacer un video. Entonces, en el Códice Sinaítico falta Génesis, casi todo el Génesis falta. Faltan todos los capítulos del Génesis menos 4. ¡Wow! ¡Qué gran manuscrito! Una porquería total. Falta todo el libro del Éxodo. ¿Ves por qué después ponen en duda? No, bueno, Moisés no sabemos si escribió el Génesis. ¿Ves? Y claro, si la falsificación que ellos mismos hacen quita todos estos libros y por eso ponen todo en duda. Un desastre. Esto es trabajo del diablo.
y de sus sirvientes. Levítico, faltan todos los capítulos menos 3. Números, faltan todos los capítulos menos 12. Deuteronomio, faltan todos los capítulos menos 5. Josué, faltan todos los capítulos menos 3. Jueces, faltan todos los capítulos menos 7. Ruth, falta todo el libro de Ruth. Falta todo el primer libro, los 4 libros de los reyes, básicamente, ¿no? Primer libro y segundo libro de Samuel, falta todo. Falta primer libro y segundo libro de reyes, faltan todos. Primer libro de crónicas, partes de este libro aparecen 2 veces. Por eso cuando vas a la página te salta duplicate, duplicado. Falta todo el libro de segundo libro de crónicas. Falta todo Lamentaciones, después de Lamentaciones 2.20, falta todo. Falta todo el libro de Ezequiel. Falta todo el libro de Daniel. Falta todo el libro de Oseas. Falta todo el libro de Amós. Faltan 11 libros completos y la mayor parte de 6 más. Faltan 11 libros completos. ¿Y te quieren hacer creer que es el mejor y más antiguo manuscrito? Por eso digo, a esta gente hay que encerrarla mismo. Están loquitos, están esquizofrénicos, son un peligro para la sociedad. Hay que encerrar a esta gente. Si me decís que esta falsificación es el mejor y más antiguo manuscrito, siendo que es una falsificación del siglo XIX, ¡hay que encerrarte! ¡Sos un enfermo! ¡Qué locura! Falta un cuarto de la Biblia. Y fíjense que el Códice Sinaítico incluye Tobías, con el Tobías que se justifica a sí mismo y yo hago estas obras. Ya vamos a analizar todos estos libros. Ya voy a hacer un video. Falta Tobías. Falta Tobías. Se quejaba, ¿viste? Faltan los apócrifos. No, mentira. No, incluye Tobías. Ese es el problema. Incluye los libros apócrifos. Incluye Tobías con su falso ángel Rafael, ¿no? El mentiroso San Rafael. Judith, que lo hace emborrachar a uno ahí, qué sé yo, un desastre en la historia de Judith y todo mal. Y que en Judith también creo que dice que Nabucodonosor era el rey de Asiria. Nada que ver, un desastre. Creo que era acá. Incluye primer y cuarto libro de Macabeos. Incluye segundo Esdras, incluye Sabiduría de Salomón, incluye Eclesiástico, incluye en el Nuevo Testamento el Pastor de Hermas, y en el Nuevo Testamento también incluye la Epístola de Bernabé, que enseña la regeneración bautismal, enseña esta doctrina católica. Contiene 23.000 correcciones, equivale a 30 correcciones por página. El manuscrito más corregido de la historia. ¿Es esta tu mejor obra? ¿Este es su mejor manuscrito? ¿Todos ustedes, manga enfermos, profesando ser sabios, se hicieron necios? Ustedes son toda una manga de bobos. Todos ustedes que promocionan los más antiguos y mejores manuscritos y los textos y bla, 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 bla. Son unos imbéciles. ¿Promocionan esta mentira católica? ¿Esta conspiración masónica y católica? Porque la masonería sirve al catolicismo. ¿Promocionan toda esta mentira falsa? ¿Y le quieren hacer creer a la gente que estos son los mejores manuscritos? Qué lindo día va a ser verlo a ustedes siendo lanzados al lago de fuego. Siervos del diablo. Asco dan asco. En vez de enseñarle la verdad a la gente como tiene que ser, no, enseñan falsas historias y mentiras. Eso es lo que enseñan. Qué asco que me dan. ¿Aún la consideras mejor? A ver, ahora, listo. Viendo, tal vez eras, porque espero que hasta este punto, si eras un defensor de las nuevas versiones, defensor del, no, bueno, los más mejores y los originales y los más antiguos mejor manuscritos, después de ver todo esto, ¿este es el mejor manuscrito que hay? ¿Aún lo considerás la mejor obra? ¿El mejor manuscrito, esta porquería? ¿Esto es el mejor manuscrito? Esto no es el mejor manuscrito. Son un esquizofrénico si pensás que esto es el mejor manuscrito. Estás mal de la cabeza. Estás mal del espíritu también. Del corazón. Tu corazón no es recto para con Dios, si considerás esto el más antiguo y mejor manuscrito. Parece un borrador, como afirmó Simónides, porque eso es lo que era, un borrador, que lo tomaron y encima lo manosearon. Era un borrador y ya encima lo agarraron y lo manosearon y quedó un desastre. El Códice Sinaítico no es antiguo. Fíjense de qué color es en realidad. Hay páginas que tal como se muestran
De Leipzig, ¿no? En 1844, el códice Federico Augustanus parece que es blanco. Blanco. Y en 1859, el códice Petropolitanus, que son dos, ¿no? De manuscritos sinaíticos, es amarillento y uno es de 1859. Che, ¿tan rápido envejeció? No, acá le metieron mano. Ya vamos a mostrar. La respuesta a esta pregunta depende de cuál porción del códice la persona haya visto. Fíjense. En 1864, en una recopilación completa del códice sinaítico con el texto recibido del Nuevo Testamento, F.H. Scrivener afirma lo siguiente sobre el color del pergamino. Las hojas de vitela, cuero animal, ahora de color casi amarillo, no solo son las más grandes, sino también de las más finas y lisas que se conocen hasta ahora. Finas y lisas, pero son color casi amarillo. 1910. La Enciclopedia de Religión y Ética, editada por James Hastings, afirma: el pergamino maravillosamente fino y blanco como la nieve del manuscrito sinaítico parece ser de piel de antílope. O sea que por un lado están diciendo que es... Mirá, fíjate esto encima. En 1864 se dice sobre el manuscrito que es un color casi amarillo. Y mucho tiempo después, en 1910, afirma que el pergamino es blanco como la nieve. O sea, lo lógico, a ver, si supuestamente, bueno, envejeció, primero se tendría que haber dicho que fue blanco y después que se volvió amarillo. Pero no, primero se dice que era amarillo y después blanco. ¿Cómo es el tema? Es una falsificación. Por eso. Es una falsificación todo esto. 1913. Crítica del Nuevo Testamento, su historia y resultados por J.A. McClymont coincide. Este último fue rescatado del olvido hace casi 50 años, tras ser encontrado en el monasterio de Santa Catalina, esa es la historia oficial, ¿no?, en el monte Sinaí, por el famoso crítico Tischendorf, y ahora se encuentra en la biblioteca de San Petersburgo. Está escrito en pergamino blanco como la nieve, supuestamente hecho con pieles de antílopes. Blanco como la nieve. Bueno, ¿de qué color es al final? ¿Es blanco como la nieve o es amarillo viejo? ¿Cómo es el tema? Bueno, anda a entender, ¿no? 1845. Entre el primer viaje de Tischendorf, 1844, y el segundo, 1853, al monte Sinaí, el obispo ortodoxo ruso Porfirio Uspensky visitó el monasterio de Santa Catalina. En 1856, Uspensky escribió el primer viaje al monasterio del monte Sinaí. O sea, él escribió el viaje que tuvo en 1845, ¿tá? Él viajó en 1845 y lo escribió en 1856, ¿tá? Donde describe haber visto el códice Sinaí. Fíjense, acá tenemos a un testigo ocular que vio con sus propios ojos el códice del Sinaítico, ¿no? El códice Sinaítico. En 1856, en su libro, Uspensky señala que los mejores manuscritos griegos se conservan en las celdas de los priores, y que había 4 en el momento de su visita de 1845. Los mejores manuscritos griegos se conservan en las celdas de los priores, solo hay 4. Esto es lo que citó directamente del libro. En 1815, esta cifra es superior a los 3 que reportó William Turner en 1815, ¿no?, sobre los manuscritos del monasterio. Ante mis preguntas sobre manuscritos y una biblioteca, el sacerdote respondió que solo tenían 3 Biblias y creí en su palabra con mayor facilidad, ya que Pocock afirma que no tenían manuscritos raros. En 1743, Richard Pocock escribe Una descripción de Oriente y otros países, volumen 5, Observaciones sobre Egipto. En este volumen, Pocock relata su viaje al monasterio de Santa Catalina. Incluye un capítulo completo sobre el monte Sinaí. Respecto a las notas de los manuscritos de Pocock, dice: la biblioteca donde hay algunos manuscritos, pero no vi ninguno que fuera raro. En 1743, el testimonio de Pocock establece que Santa Catalina era un lugar de peregrinación religiosa 100 años antes de que Tischendorf descubriera algo. Pocock visitó el monasterio, recorrió la biblioteca y no vio ningún manuscrito raro. En 1845, según su testimonio, Uspensky vio un manuscrito con las siguientes características. El primer manuscrito, que contenía el Antiguo Testamento,
que estaba incompleto, y el Nuevo Testamento completo, con la epístola de San Bernabé y el libro de Hermas, fue escrito en el más fino pergamino blanco, en 4 columnas de una hoja larga y ancha. Y esto es un año después del primer viaje de Tischendorf al monasterio. Solo existe un manuscrito existente en todo el mundo que coincide con esa descripción, el códice, es lo mismo, el códice sinaítico. Uspensky lo vio después de que Tischendorf tomara las primeras 43 hojas en 1844 y estaba escrito en el más fino pergamino blanco. Las páginas de la sección CFA del códice, llevadas a Leipzig, Alemania, en 1844, siguen blancas hasta el día de hoy y no coinciden con la sección de 1859, llevada a San Petersburgo, Rusia. ¿Ves? Que una parte del códice fue llevada a Leipzig y sigue siendo blanca, pero otra parte del mismo manuscrito, códice, lo que sea, fue llevada a San Petersburgo, Rusia, y son amarillentas y viejas. ¿Cómo es el tema? Los informes sobre el color del pergamino varían según la sección del códice que se haya visto. La sección de Leipzig, 43 hojas, blanquecina. La sección de San Petersburgo, 315 hojas, amarilla. ¿Ves? ¿Es viejo o no es viejo? Claro que es nuevo. Es nuevo, originalmente es nuevo. Repito, es una falsificación del siglo XIX. Un examen de las páginas contiguas revela claramente la discrepancia. Fíjate acá. Acá vemos una página súper blanca, bastante muy blanca, ¿no? Recuerden que hubo esfuerzos para hacerla parecer más vieja. Y acá vemos una otra página más oscura, más amarillenta. ¿Eso qué quiere decir? Y que te lo repito, es una falsificación. Es una falsificación del siglo XIX. Fíjate, hace zoom. Perdón que no tengo una imagen más grande, pero hace zoom y fíjate, igual ya si distinguís acá los colores, ahí tenés. Ni más antiguos ni mejores. En 1853. Recuerde lo anterior. Perdón. Recuerde lo anterior. Simónides testificó haber visto el códice de nuevo en 1853 en el siguiente estado. Fíjense, o sea que Simónides sabía que en un momento eso fue blanco y nuevo y que, él mismo lo produjo, digamos. Entonces, en 1853, Simónides dice, años después lo ve, después de que ya Tischendorf lo había manoseado todo, agarra y fíjense lo que dice. Muy alterado, con una apariencia más antigua de lo que debía tener. La dedicatoria al emperador Nicolás, situada al principio del libro, había sido eliminada. La evidencia fotográfica sugiere que alguien manipuló el códice alterando su apariencia para que pareciera más antiguo. ¿Ves? Y es más, la piel animal te permite borronear, por eso fueron eliminados versículos, eliminados. Simónides, creo, no sé si había puesto su propio nombre como firma, digamos, fue borrado también eso. La dedicatoria al emperador también fue borrada. Un montón de cosas fueron borradas. Y fue recontra manoseado este manuscrito. Nota interesante sobre Uspensky. Antes de continuar, es importante señalar que Uspensky rechazó la validez del códice debido a sus interpretaciones no bizantinas. En un momento se llamaba texto bizantino al Textus Receptus, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado ahora con los términos también, porque hasta eso quieren meterse, porque empiezan a llamar de texto mayoritario a ediciones del texto crítico. Por eso hay que tener también cuidado con a qué llaman, ¿no? A qué llaman texto mayoritario, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero fíjense que en esa época el texto bizantino se lo consideraba como Textus Receptus, ¿no? Y hasta el día de hoy también, pero hay que tener cuidado, por eso hay que tener cuidado con todo ese tema. Cuando la mayor parte del códice finalmente llegó a Rusia, Uspensky describió el códice como un ataque a su Biblia habitual, que se basaba en una versión bizantina del siglo VIII o IX. Dado que su Biblia debía ser correcta, los autores del códice sinaítico solo podían haber sido herejes peligrosos. Tal cual. Además de acusar al códice sinaítico de omitir llamar a Jesús Hijo de Dios, como en el comienzo de Marcos hace, ¿no? Y las nuevas versiones hacen lo mismo, porque vienen del mismo manuscrito corrupto.
y de poner en duda la Inmaculada Concepción de María, o sea, la Inmaculada Concepción de Jesús, que María tuvo a Jesús, ¿no? ¿Por qué? Y porque en Lucas 2:33 llaman a José el Padre de Jesús, por eso ponen en duda la Inmaculada Concepción de María, no que nació María, sino de que Jesús, ¿se entiende? Entonces, Uspensky señaló que faltaba la parte final del Evangelio de San Marcos, que describe la ascensión de Cristo. Acá está la fuente, Goslich, Bible Hunter, páginas 121 y 122. Uspensky es para el Códice Sinaítico lo que Erasmo fue para el Códice Vaticano. Erasmo dijo, el Códice Vaticano no sirve para nada, dijo la verdad, y Uspensky es un equivalente, básicamente. Dijo, este Códice Sinaítico no sirve para nada. Y fijémonos que hay agujeros de gusano y otras imperfecciones en este códice. Abril de 1863, un editorial de The Christian Remembrancer planteó la siguiente pregunta. ¿Atraviesan las letras los agujeros de gusano o las letras los evitan? Fíjense, porque a ver, hay cosas que pueden bueno, sí, puede haber un agujero de gusano en el libro, qué sé yo, pero fíjense. En 1862, en septiembre, Simónides afirmó haber escrito sobre un pergamino antiguo ya existente que había sido dañado por el paso del tiempo. Quien quiera que haya escrito sobre el pergamino claramente escribió alrededor de imperfecciones que ya existían. Fíjense. Otra prueba de la manipulación malintencionada del manuscrito. La edad traicionada por Hermas. En 1855, Simónides se presentó en Leipzig, Alemania, con una copia griega de El Pastor de Hermas. Es un libro apócrifo, ¿no?, del Nuevo Testamento. Esta fue la primera vez que alguien veía una copia griega de Hermas. En 1856, los profesores alemanes Anger y Dindorf publicaron una copia griega de El Pastor de Hermas que compraron a Simónides. Anger y Dindorf creen estar imprimiendo una copia original del Pastor de Hermas en griego. En 1856 también Tischendorf publicó su propia copia de El Pastor de Hermas, cuestionando la supuesta antigüedad del texto de Simónides, impreso por Anger y Dindorf. Argumentó que no se trataba de una copia antigua, sino de una traducción medieval del latín al griego. Tischendorf mintiendo como siempre. No acusó a Simónides de falsificarla, afirmó que se realizó en la Edad Media. Acá está. Acá está la obra de Tischendorf, ¿no? Entonces, la copia de Hermas de Tischendorf contenía el texto de Simónides junto con un aparato crítico propio y enmiendas que encontró en el manuscrito latino-palatino de Hermas, recientemente descubierto, lo que lo data en el siglo XIX, no en el siglo XIII, ¿no? O sea que no era medieval, como Tischendorf dijo. En esencia, el Hermas de Simónides no es antiguo, sino una transición inversa del latín al griego, latinismo, según Tischendorf. Tischendorf en 1859 encuentra la mayor parte del Códice Sinaítico, ¿no? Otra vez la misma historia, pero contiene una copia del Pastor de Hermas en griego. Un análisis del griego revela que es prácticamente el mismo texto presentado por Simónides en 1855. Este es el mismo texto que el propio Tischendorf publicó en 1856 y que declaró ser una retrotraducción medieval del latín. Si los argumentos de Tischendorf sobre el texto de Simónides eran correctos, significa que el texto de Hermas, encontrado en el Códice Sinaítico, tampoco era antiguo. Entonces Tischendorf se pisó solo, se ve obligado a retractarse de sus argumentos anteriores sobre la antigüedad del texto de Simónides. En 1860, Tischendorf publica Notitia. En una nota a pie de página, en la página 45, Tischendorf revierte su postura original sobre la copia de Hermas de Simónides. Acá vemos la obra ahí. Me complace poder comunicar que el texto de Leipzig no se deriva de estudios medievales, sino del antiguo texto original, ¿ve? ¿Escuchaste esto alguna vez? El texto original, el antiguo texto original. Los originales, por favor. Mi opinión contraria se confirma, ya que el texto de Leipzig está desfigurado por numerosas corrupciones que sin duda provienen del uso del latín en la Edad Media. Esto lo dijo Tischendorf. Entonces, la revocación de Tischendorf sobre Hermas, tras el descubrimiento de su existencia en el Códice Sinaítico, está bien documentada. Philip Schaff afirma lo siguiente al respecto en Historia de la Iglesia Cristiana, volumen 2,
El texto griego traído del monte Athos por Constantino Simónides fue publicado inicialmente por R. Enger, con un prefacio de Dindorf. Luego por Tischendorf en los Patres Apostólicos, seguramente de Dressel. Ahí está la fuente. Nuevamente en la segunda edición, 1863, donde Tischendorf, a raíz del estimulante descubrimiento del Códice Sinaítico, se retractó de sus anteriores objeciones a la originalidad del Hermes griego del monte Athos, que había declarado una retraducción medieval del latín. En 1864, Donaldson publica una historia crítica de la literatura y doctrina cristianas, páginas 308 al 311. Donaldson rechaza la antigüedad y autenticidad del texto griego de Hermas, encontrado tanto en el Hermas del monte Athos de Simónides de 1865 como en el del Sinaítico. ¿Por qué? Porque hay palabras desconocidas para el griego clásico. ¿Se entiende? Supuestamente es del siglo IV, pero se están utilizando palabras modernas. ¿Ves? Porque no es más antiguo. ¿Ves? Uso de la gramática griega moderna en contraposición a la antigua. No se trata del griego de los primeros 5 siglos. Y tiene latinismos, las palabras que se tradujeron del latín al griego. Todos estos ejemplos se han tomado del griego sinaítico, pero los argumentos se vuelven 10 veces más sólidos si el griego sinaítico se mantiene o cae junto con el griego del Athos. Y esto debe deberse a que son sustancialmente iguales. O sea, que Simónides tenía razón. Porque él realmente tenía el tema este del pastor de Hermas y todas esas cartas ahí. En 1866, Bruce Foss, creo que era, Westcott, publica un estudio general de la historia del canon del Nuevo Testamento. Acá está. No, este es el coso de Donaldson, ¿no? Bueno, está. Reconoce los comentarios de Donaldson de 1864 sobre la conexión entre las dos ediciones de Hermas. Considera que el Sinaítico confirma la antigüedad de la copia de Simónides. Fíjense, el texto griego de las citas del pastor, refiriéndose al pastor de Hermas, el descubrimiento del Códice Sinaítico ha dejado la autenticidad sustancial de la copia de Simónides fuera de toda duda razonable. Los argumentos del señor Donaldson son demasiado concluyentes, ya que el Códice Sinaítico data de un periodo dentro de los primeros 5 siglos de la era cristiana. ¿Ves? Como este enfermo ocultista de Westcott apoya a Tischendorf y pone en duda a Simónides. Entonces, vamos a ver la prueba decisiva, ¿no? Y acá vemos el tema este de Brooke-Foss. Ahí está, Brooke-Foss-Westcott. Este enfermo de Westcott claramente no tiene razón. Opa. Ahora vamos a ver la epístola de Bernabé, la prueba decisiva. En 1865, en Cuándo y dónde se escribieron los evangelios, Tischendorf informa que la primera noche que tuvo el códice, en 1859, se dispuso a transcribir la epístola de Bernabé. En el Códice Sinaítico, Bernabé está bien encuadernado hasta el final del libro del Apocalipsis. Esto significa que es de la misma época de procedencia que el resto del Nuevo Testamento que se encuentra allí. Por lo tanto, si se pudiera probar que Simónides escribió Bernabé, significaría que él habría sido el autor de todo el Nuevo Testamento y por lo tanto de todo el Códice. ¿Cierto? Claramente. Porque fíjate en lo que es el Códice. Qué desastre manuscrito, por favor. En 1870, la convocatoria de la Providencia de Canterbury aprobó una moción para considerar una revisión de la versión King James. En 1874, después de que el comité de revisión comenzara su trabajo utilizando el texto griego inédito de Westcott y Hort, James Donaldson publicó Los Padres Apostólicos. Donaldson afirma que Simónides publicó una copia de Bernabé en griego en 1843, la misma que se encuentra en el Códice Sinaítico. Dice: Simónides también imprimió una edición del texto completo, tal como se encuentra en el Sinaítico, con notas. En la portada se indica la fecha de 1843 y el lugar de publicación, Esmirna. Entonces, si Simónides, si se puede probar, recuerdo, si podemos probar que Simónides escribió realmente el tema de Hermas, se puede probar que Simónides en realidad fue el autor del manuscrito, ¿no? Entonces, 1876, la revista ateniense de Literatura, Ciencia y Arte, entre enero y junio de 1876, revisó un ejemplar de Los Padres Apostólicos no escrito por Donaldson. Esto no les impide atacarlo en la página 53.
Los editores están desconcertados por una afirmación en los Padres Apostólicos de Donaldson, sobre la cual podemos arrojar algo de luz. El doctor Donaldson menciona una edición de la Epístola de Bernabé, impresa por Simónides, que contiene el texto tal como se encuentra en el Códice Sinaítico, con fecha de 1843 y el lugar de publicación en Esmirna. El Ateniense, el periódico, acusa a Simónides de imprimir la Epístola de Bernabé a sus expensas y fecharla a 1843. Los editores cuestionaron la fecha de 1843. La fecha dada, a pesar de su aparente improbabilidad, es correcta, y la edición de Bernabé es una de las más curiosas de las muchas invenciones que Simónides ideó. El griego se tomó la molestia de imprimir a sus expensas una edición de la Epístola de Bernabé completa con el mismo propósito de fecharla en 1843. Quería hacer creer que había tenido manuscritos de la Epístola de Bernabé antes de que Tischendorf encontrara su famoso códice. Se lo acusa a... Entonces, ¿qué está pasando acá? Se lo acusa a Simónides de querer falsificar todo y quedar él como el escritor, y que supuestamente Tischendorf realmente había descubierto el manuscrito, ¿tá? Cosa que en realidad Tischendorf es el del fraude, y Simónides en realidad había realmente producido por otras razones el códice, el prototipo de códice, ¿no? El ateniense acusa entonces a Simónides de inventar un periódico y falsificar una reseña de Bernabé de 1843, o sea, se lo acusa a Simónides de inventar un periódico, o sea, o sea que supuestamente ese diario no existía supuestamente, ese diario que validaba la historia de Simónides. Fíjense, Simónides no se conformó con imprimir el texto, sino que, como prueba de la autenticidad y la fecha de su edición, produjo un periódico de Esmirna publicado en 1843 que contenía una extensa reseña de la obra. El papel y la impresión del periódico parecían excepcionalmente frescos, y en posteriores indagaciones en Esmirna se descubrió que tal periódico nunca había existido. ¿Podemos creer? Y vamos a dudar. Y que el impresor cuyo nombre aparecía al pie de la página era también completamente desconocido. O sea, pone en duda este periódico, que justifica, que comprueba la historia de Simónides, y pone en duda también la existencia de esta persona nombrada. ¿Tá? Simónides se había tomado la molestia de falsificar su periódico, así como la fecha de su edición. Entonces, en el próximo video, porque ya estamos bastante bien de tiempo, bastante satisfechos de tiempo, mejor dicho, vamos a ver qué pasó con esto del periódico y Simónides. Pero bueno, para seguir aprofundándonos en toda esta historia del Sinaítico. Pero bueno, ¿ves qué desastre es este manuscrito? ¿Ves cómo no hay que confiar en las instituciones? ¿Ves que no hay que confiar en los supuestos expertos? ¿Ves que los supuestos expertos no saben nada? Un desastre de manuscrito, el peor manuscrito de la historia, y te quieren hacer creer que es el mejor y más antiguo. Y no es ni mejor ni más antiguo. Es toda una mentira católica. Gracias por ver el video, muchas bendiciones, nos vemos la próxima.